Muy buenos días, profesoras y profesores. Buenos días, profesor César. Bienvenidas y bienvenidos al primer conversatorio en línea para la reflexión sobre el currículo organizado por el proyecto Unidad Pedagógica de las Licenciaturas y la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca. Hoy, realidades y retos de la formación de formadores en el sur de Colombia, el caso de la lengua extranjera. Gracias por aceptar unirse a esta iniciativa. El profesor César Arenas es licenciado en Educación Básica con énfasis en Inglés y Lenguas Extranjeras, magíster en Educación y candidato a doctor en Educación y Estudios Interculturales. Para favorecer la calidad de la llamada, le agradecemos mantener su cámara y micrófono desactivados. Si por accidente se activa un micrófono, este será silenciado. Por favor, use el chat para escribir sus preguntas, comentarios y felicitaciones, los cuales serán leídos al finalizar la exposición. Si desea recibir el video y el material del conversatorio, en el chat está el enlace donde pueden diligenciar sus datos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Profesor César, muy buenos días. Bienvenido a este primer conversatorio en línea para la reflexión sobre el currículo. Muchas gracias por aceptar unirse a esta iniciativa. Si quiere, ya puede compartir la presentación y damos inicio al conversatorio, profe. Muy buenos días. Primero quiero confirmar, ¿me están escuchando? Perfectamente, profe. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio que, pues aparte de ser un espacio bastante provocativo en el hecho de ser un conversatorio, es un espacio que resulta ameno también para invitar a la reflexión en el campo que estamos haciendo nosotros, que es un campo tan bonito, tan importante, que es la formación de formadores. Yo siempre he pensado en el tipo de profesionales que pueden existir en el mundo y en la dinámica que lleva la persona en su día a día, en la vida entera, y uno ocasionalmente ve al doctor, uno eventualmente ve no sé, al abogado, al contador, diferentes tipos de profesionales, pero definitivamente uno casi que toda la vida se encuentra con un profesor al frente de uno, y esto denota la importancia de lo que nosotros hacemos. Esto denota la dimensión de lo que nosotros hacemos y los impactos de todas las labores que nosotros hacemos como docentes, y más como formadores de formadores, porque es un trabajo que se replica. Entonces, bueno, pues me agrada mucho este espacio. Me siento bastante, digamos, retado en generar una buena conversación. Esto creo que tiene que pasar por ahí, porque es un conversatorio y nos tiene que generar más dudas que certidumbres, porque en adelante se pueden generar los cambios a partir de ello. Entonces, bueno, para no redundar en la palabra, voy a compartir mi pantalla. Déjenme un segundito. Listo, estoy aquí. Y lo tienen allí. Quisiera entonces confirmar si lo están viendo. Lo estamos viendo, profesor César. Solo le pido el favor de ponerlo en modo presentación. Está en modo presentación en mi pantalla, ¿no? Eso quería como confirmar. ¿Sí está en modo presentación? No, está en modo edición. Se ven las diapositivas al lado. Déjenme entonces, voy a cambiar la forma de compartir para poderlo compartir en modo presentación. Entonces, bueno. Listo. Allí se deben ver ustedes, y en este momento sí están viendo la presentación en modo presentación. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Como lo mencionó la profesora Diana, iba a hablar de algunas realidades y retos de la formación de formadores en el sur de Colombia, que es en donde estamos un poco localizados, y específicamente en el campo de las lenguas extranjeras. Quiero advertir que no pretendo, digamos, jugar un papel
diferente al de un conversador. Parto del hecho de que cualquier tipo de información que voy a presentar es susceptible de expandirla durante horas y horas y horas y miles de conversatorios más, pero pues de eso se trata una conversación donde hayan puntos a partir de los cuales podamos nosotros tratar de generar esos interencuentros y esos terceros espacios en los cuales buscamos un acuerdo y donde buscamos acomodarnos cada uno de nosotros. Igual pues propongo como una línea de discusión, tal vez algún tipo de derrotero, hablando un poco de cuál es el contexto que nos pone en todo esto. Algunos de los alcances actuales que nos dictaría un poco la realidad de lo que tenemos y obviamente, digamos, lo que más nos importa en el conversatorio, que son los retos que tenemos nosotros como formadores de formadores. Entonces, sin pretender jugar el papel de lo que haría de pronto, por ejemplo, un historiador de las ciencias y de lo que haría un tipo de profesional que está más enterado de muchísimas más cosas, pues yo traté de partir en el contexto, obviamente desde una parte algo histórica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente tenemos allí la raíz de muchísimas cosas que suceden hoy día. La historia a veces se repite, dicen por ahí que cuando no conocemos la historia estamos condenados a repetirla y parece ser una realidad en la educación y en la educación de lenguas extranjeras. Y hay muchísimas razones para tratar de argumentar el por qué se dice esto o por qué lo digo también. Simplemente, pues va a ser parte de la conversación más adelante, supongo. Entonces, cuando el contexto quise, como dije, sin querer jugar el papel de un historiador de las ciencias, un historiador de la educación, dar un poco un panorama en dos perspectivas. Voy a asumir esto, digamos que obviamente por cuestiones de la presentación de una forma lineal, pero también pensando que paralelamente debe estar sucediendo algo, ¿no? Y entre las dos cosas, el currículo en Colombia y la lengua extranjera también en Colombia. Entonces, nos tenemos que ir a que somos un país colonizado, a que nuestro territorio es un territorio colonizado y desde la colonización hasta 1770 y picos, ya digamos que hacia el final del siglo, se reconoce por primera vez algún tipo de revolución educativa, lo que se llama revolución educativa, pues con lo que la historia implica en ese momento, ¿no? Entonces, pasaron no sé cuántos, 300 años antes de que pensáramos un poco en la educación. De ahí en adelante nosotros vamos a ver, acá no me voy a poner a detallar en todas estas pequeñas cosas, porque como dije, no son pequeñas en realidad, es un datico ahí que estoy botando históricamente, pero son miles de discusiones que se pueden hacer al respecto, ¿no? Entonces, después en la independencia, en 1800, las dos primeras décadas, vino pues la autonomía provincial, después se estableció nuestra Gran Colombia y se inicia allí la formación docente, ¿no? Bajo la escuela lancasteriana y toda la perspectiva que tenía la formación desde ese sentido. Después con la constitución de la Nueva Granada sale una primera constitución en el 43 y otra constitución también en el 53 donde se reconoce una libertad de enseñanza y pues vale la pena decir que libertades era las libertades permitidas, o sea, en realidad esa libertad no existía, ¿no? También más adelante se habla de la República de Colombia, ya donde se constituye, ¿no? A principios de 1900, y entonces de allí empieza The Crowley y la Escuela Nueva y una cantidad de sucesos que empiezan a marcar un poco la línea de enseñanza que nos metieron durante muchísimos años, ¿no? De preparar al niño para la vida, de preparar a la persona para lo que iba a hacer cuando pudiera ejercer algo en sus acciones diarias. Entonces, en 1930 y 50 se establece la libertad de enseñanza bajo supervisión y vigilancia. Entonces, es la segunda vez que se habla de libertad de enseñanza, ¿no? Pero nos damos cuenta de que en realidad tampoco es que hubiese una libertad
y que en este caso lo hacían más explícito, que era bajo la supervisión y la vigilancia de los entes que estaban en su momento a cargo de permitirlo. Después, en la década de los 50 y 60, se planea para el desarrollo los planes quinquenales, el concepto de planeación educativa, las escuelas vocacionales. Bueno, allí eso ya parece un poco más cercano a lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo, ya vemos cómo se enmarca el ejercicio educativo dentro de las políticas. Y pues indiscutiblemente aquí más que nunca se hace evidente que el currículo es un ejercicio político. El currículo es un ejercicio de gobernar, el currículo es un ejercicio de ejercer acción sobre un pueblo. Pero entonces también se crean los institutos de educación media diversificada, los INEM. Obviamente ya sabemos que eso tenía un enfoque claro y era preparar técnicamente a los muchachos para que hicieran algún tipo de oficio, carpintero, electricista, bueno, lo que fuera. En los 70 se incorpora el concepto de educación básica y la flexibilidad en los planes y los programas, y en el 75 en adelante hasta la década de los 90, digamos en tiempos modernos, se hace la renovación curricular. Entonces se definen los fundamentos epistemológicos, toda la parte filosófica de la educación, lo psicológico, sociológico, lo pedagógico. Bueno, y aquí digamos que vienen unos principios que nos deberían marcar siempre, que han marcado siempre el desarrollo del currículo, y es elementos a los que en general hemos sido fieles, pero vale la pena en este momento juzgar qué tan buena ha sido esa lealtad, ¿no? Entonces, desde la ontología de la educación, la epistemología de las ciencias que nosotros estamos trabajando, cómo esto vale la pena mantenerlo tan, como dije anteriormente, fielmente, y no rejuzgarnos, ¿no? Y a partir de ello también pues vienen metodologías y cosas que se van implementando dependiendo de la ciencia, especialmente, como dije, esto es un paralelo con la lengua extranjera. Sí que la enseñanza de lenguas extranjeras en todo este tiempo empiezan a surgir las metodologías que han marcado la forma como la lengua se ha enseñado a través del tiempo y la forma como aún hoy día nosotros la vemos, ¿no? Entonces, esto derivó todo en la renovación curricular de los 80s, y entonces ahí digamos, se abona el terreno para lo que fue la Ley General de Educación y pues renovar todo el sistema educativo colombiano. Entonces ya más adelante sabemos la historia bonita de la Constitución del 93, ¿no? Perdón, del 91. Se marca, digamos que un, como, bueno, ya no quiero ser redundante, se establece un marco legal para todo el ejercicio educativo que resulta, digamos, bastante brillante, ¿no? Si uno mira la Ley General de Educación, si uno mira la Constitución de Colombia, se reconocen demasiadas cosas que son muy buenas en el papel, en la esencia, desde cómo se planteó. Esto en la época marcaba un panorama bastante prometedor en lo que nosotros íbamos a hacer en la formación docente, de lo que nosotros íbamos a hacer en la enseñanza en la escuela básica, en la escuela media, en la escuela vocacional. Pero bueno, digamos que entonces a partir de los PEI, de todo el desarrollo que se empieza a hacer a nivel normativo, también ya empieza también por primera vez a reconocerse Colombia, y estoy hablando de las lenguas, como un país que es plurilingüe, como un país que es culturalmente diversificado. Se hace una cantidad de reconocimientos, ¿no? Se brinda autonomía también a los territorios indígenas. Se describe un poco, digamos, que más real el panorama de lo que es Colombia, ¿no? Cultural, social y pues obviamente también lingüísticamente. Y también se abre también el espacio para la etnoeducación, ¿no? Entonces, también en ese momento se empieza a hablar de los proyectos educativos institucionales, el PEI,
pero también desde el pensamiento educativo indígena, en los lugares donde esto era totalmente válido. Bueno, hay una cantidad de discusiones bastante prometedoras que se generaron en su momento, cosas que fueron muy interesantes, y ese es el panorama, digamos, que lo quiero dejar en suspenso ahí, de lo que iba sucediendo curricularmente, los abonos generales. Insisto, esto es solamente una expresión somera de miles de cosas que seguramente merecen y han merecido discusiones bastante mucho más profundas en todo lo que se puede abordar y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y entonces aquí digamos, marca un panorama, ¿no? Donde entonces habían pues ya unos problemas educativos, estaba el currículo mismo, habían ciertas cosas para hacer, las tareas que teníamos para abordar, los saberes que por ahí hemos trabajado ya por tanto tiempo en el ejercicio educativo. Estábamos enmarcados dentro del contexto de lo curricular, la evaluación. Nos metieron, digamos, también otros asuntos como la investigación, cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, se marca todo un panorama de lo que es el ejercicio curricular y la investigación en la pedagogía, porque obviamente viene toda una coyuntura, ¿no? de un limbo en el que estaban muchas cosas, a un programa, bueno, a una ley general de educación y pues la subsecuente reglamentación y todo lo que viene. Eso merecía un esfuerzo diferente y ahí se abre entonces, digamos, una gran cantidad de debates a nivel pedagógico, curricular, investigativo en nuestra nación. Mientras tanto, en términos de lengua extranjera, pues también debemos decir, listo, yo había dicho, arrancamos desde los tiempos de la colonia y sí, habían unas lenguas que se enseñaban a muy pocos, ¿no? Pero eran igual el latín, lenguas muertas, venía la imposición, quién tenía el acceso a la educación. Entonces, eso ha sido un vaivén, ¿no? Desde los tiempos de la colonia hasta los 50, de quién tuviera más fuerza, de quién prometiera más a la corona o ya cuando era la Gran Colombia o cuando era la República de Colombia, quién iba prometiendo más, si el francés o los ingleses, quién nos daba el dinero. Eso marcaba un poco la línea de la enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, inclusive en muchos de nuestros casos vimos la latencia y la presencia de inglés, francés, inglés, francés, inglés, francés, porque era básicamente los que estaban proveyendo de algún tipo de recurso en la economía del país, ¿no? Y pues bueno, vale un poco juzgar allí si esos recursos eran recursos o eran con qué propósitos. Entonces en los 50 pues empieza oficialmente el inglés en Colombia, las cosas siguen bastante estáticas hasta los 70, donde se empieza a repensar un poco que hay que marcar ya también una línea en todo ello. En los 80 entonces vienen los planes de estudio, como les decía yo por el otro lado que estaba debatiendo eso, vienen toda esa cantidad de metodologías que empezamos a traer, desde el método natural, de los tipos de enseñanza que se iba haciendo, que si eran aurales, que, bueno, una cantidad de elementos en la enseñanza de lengua extranjera que iba marcado por eso, ¿no? Eran métodos. Y hasta, inclusive hoy día escuchamos, ¿no? el communicative approach, ¿no? Entonces, el enfoque metodológico comunicativo que tiene unos parámetros para seguir, todo esto. En el 91 se puso primero el Colombian Framework for English, que era el COFFEE, se llamó así, COFFEE, y hacía resonancia a la bebida nacional. En el 2004 pues ya se lanza el Programa Nacional de Bilingüismo, después vinieron unos estándares básicos, la famosa guía, que de hecho esta guía fue vigente hasta más o menos el año pasado. Hay una nueva propuesta de guía, no obstante, hoy seguimos nosotros trabajando con esta guía 22, que fue la
la de inglés en su momento y con la que se ha venido por años y sobre la cual está todo establecido. Y pues últimamente pues entonces vino ya la implementación del marco común europeo con esta guía y el Programa Nacional de Bilingüismo y los desarrollos que esto ha tenido en sus diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, como habíamos hablado antes, esto tiene planes, esto tiene unas agendas de gobierno, tiene una cantidad de cosas que van sucediendo políticamente alrededor y se hace más evidente todavía que el currículo, pero parece que aún más en la lengua extranjera el ejercicio político es bastante denotado, con lo que esto implica, ¿no? Para toda la educación general, porque vienen unas imposiciones. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional le dice al Banco Interamericano de Desarrollo, estas son las metas para Latinoamérica. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo dice, ok, señores de la OCDE, estas son las metas para el país. Entonces la OCDE le dice al gobierno, al ministerio, y qué es lo que hay que hacer para seguir los propósitos económicos, y a esos propósitos económicos entonces se subyugan los procesos educativos de cada nación, en nuestro caso pues de Colombia, ¿no? Entonces toda nuestra política educativa, lingüística, en general está marcada por otros tipos de políticas que la subyugan, ¿no? Entonces, dentro de este Programa Nacional de Bilingüismo, lo que sucedió entonces, se establecieron el Programa Nacional de Bilingüismo, que estaba marcado en la época 2006 al 10, allí estaba la guía 22, que eran los estándares. Esto es, bueno, digamos, dentro del marco de lo que la Comunidad Europea y el Consejo Europeo había digamos, enmarcado para este espacio territorial que ellos tienen con lo que ellos tienen. Después de ellos se marcó el programa de fortalecimiento para el desarrollo de competencias en lenguas extranjeras del 2010 al 14. Entonces también allí hay una cantidad de acciones que se llevaron a cabo hasta que, digamos que en los últimos tiempos se marca un plazo más largo y se miran otras perspectivas, básicamente porque los resultados nunca fueron alcanzados, ni siquiera en lo más básico. Los resultados fueron, digámoslo así, tan malos que ellos se vieron en la obligación de decir, ok, lo que teníamos planeado para el 2010, alarguémoslo entonces para el 2014. En el 2014 como que no nos está dando, mandémoslo una década más. Entonces, 2010 al 25, Colombia Very Well. Y de ahí para allá entonces marcan un poco el accionar que se ha hecho, ¿no? Entonces, esto obviamente ya lo marcaron también todos unos niveles de suficiencia, ¿no? De qué se hace en la educación básica, qué se hace en la educación media, qué se hace en la educación superior. Hay supuestamente unos procesos graduales. Esto todo ha sido bastante discutido en la academia y específicamente en el, en el campo perdón, de ELT, de English Language Teaching. Y bueno, eso es un debate que se llevó hasta, digamos, la primera década de este milenio y larguito, digamos, en 2010, 15, se empezó a generar una cantidad de debates y entonces también la academia en Colombia se empezó a mover mucho en esto. Pues viendo qué había pasado, cuál era la pertinencia de estas políticas, del marco común europeo, de qué era lo que estaba sucediendo, y eso digamos que era lo que estaba acompañando el currículo. Entonces pues sabemos que igual, así como en inglés también se hicieron los estándares para las diferentes materias, para todo lo que se enseñaba, se establecían estándares y obviamente pues los programas de licenciatura también estaban abordando ese tipo de desarrollos que se pedían en los estándares. Pero bueno, en el campo de lenguas nos habían hablado de que estábamos bajo el marco común europeo, ¿no? Entonces, el marco común europeo está, digamos, bueno, esta es la última versión, 2020, del cuadro que ellos tienen como tratando de simplificar cosas y de una forma más bonita y más vistosa. Pero entonces, dentro del marco común europeo, teníamos los saberes que estaban tomados por Byram, lo había tomado desde Himes,
Entonces, los recapituló, él repensó un poco esto, estableció allí 5 saberes. Más adelante tengo un cuadrito donde está el modelo de Byram y Himes. Pero también entonces estaban las competencias generales, que eran esos saberes, el saber saber, el saber hacer, el saber aprender, bueno, ya conocemos también un poco de esto porque eso es algo bastante transversal. Venían las competencias comunicativas de lengua, y entonces estaba la competencia lingüística, sociolingüística y la pragmática. Dentro del marco común europeo también se contemplan las actividades de competencia comunicativa, la recepción, la producción, la interacción, la mediación y las estrategias comunicativas de la lengua, ¿no? Entonces, que tienen que ver también con la recepción, la producción, la interacción, la mediación. Lo cierto es que si nosotros mirásemos el marco común europeo y la propuesta que en el 97 hizo Byram, sobre el cual se fundamentó bastante en el Council of Europe sobre este marco, todo lo que Byram proponía en la teoría decía bueno, el modelo de la competencia comunicativa intercultural, porque se reconocía que la enseñanza de lengua no era respecto a una sola lengua, sino que era para un contexto plurilingüe, para un contexto multicultural, como lo es Colombia y como lo es en la esencia también del marco, la Comunidad Europea. O Byram dice, bueno, tenemos una cantidad de competencias que juzgar, tenemos una cantidad de cosas bonitas que desarrollar, y empieza a dar unos ejemplos, y sobre esos ejemplos él dice, la más fácil de juzgar y la menos deseable para nosotros contemplar es la lingüística. De resto hay una cantidad de competencias que tenemos que mirar en sus contextos, que son mucho más difíciles de evaluar, que son mucho más difíciles de desarrollar, pero que son las deseables para una sociedad. Y resulta que infortunadamente nos redujimos en la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia a las competencias lingüísticas, ¿sí? Y entonces, de ahí para allá, pues habría que mirar también, eso tiene una cantidad de razones que, como dije, no son meramente educativas, son razones generalmente de índoles políticas. Eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces, ¿en qué vienen los alcances actuales o qué ha pasado con un poco con todo esto, ¿no? Entonces, primero que hay instituciones como English First, que son avaladas por la Comunidad Europea, que también son avaladas por The British Council, que obviamente se volvió la bandera internacional para las políticas europeas ser desarrolladas en los países en vías de desarrollo como Colombia lo es. Si nosotros vemos el panorama en la última década, pues hemos estado siempre entre muy bajo y bajo, ¿no? Y entonces, si miramos de esos años, hemos pasado de X a Y posiciones, siempre nos miden por cómo estamos haciendo en las pruebas PISA y cómo estamos haciendo en otro tipo de pruebas, pero generalmente ha sido malo, solamente que en la última década ha sido malo y estamos en el puesto 77 de 100, o sea, estamos dentro de prácticamente el último cuartil de evaluación. Nuestros desempeños estaban comparados solamente a países en guerra, Afganistán, estamos como Siria, estamos como países que la van bastante mal. Creo que en Latinoamérica solamente nos equiparamos con Ecuador y México, que pues también obviamente llevan las atrocidades de todo lo que una guerra de carteles, de drogas, de locuras políticas lleva. Bueno, es un poco, digamos, el rasero que pasan para todos, pero así es como hemos estado. Lo que indigna un poco más de todo esto es que siempre resultan diciendo los profes no están haciendo bien su trabajo, los profes son los malos,
Bueno, esas son mis interpretaciones, ¿no? El discurso es bastante negativo hacia nosotros, el discurso es bastante negativo hacia la formación de formadores, el discurso es bastante negativo hacia el tipo de desempeños que tenemos. Y bueno, y no quiere decir que seamos santos o no santos de ellos. Lo que implica es que si los indicadores están allí no podemos hacer nada, es una realidad, es algo que no podemos debatir porque hay unas evidencias al respecto, pero sí que vale la pena dar esa discusión de qué estamos haciendo, cómo lo hemos hecho hasta el momento, pero qué vamos a hacer, ¿no? Porque si miramos el currículo y la enseñanza de lenguas, parece algo estático en muchos sentidos, ¿no? Entonces, desde sí por ejemplo, Posner con todo lo que abonó de los tipos de currículo, los 5 modos del currículo, todo esto, hablamos de los ejercicios, eso nos dejaría ver a nosotros que en realidad al final de todo este embudo están los profes en el salón de clase y tenemos el poder, pero tenemos que obedecer otros tipos de poder también que están ocultos allí. Hay un gran debate aquí, y aquí digamos que esto es pues carne para la discusión, pero lo que está en la palestra es que los profesores y la formación de formadores es un caos. Allí hay que, obviamente, también apelar a otros tipos de indicadores, hay que apelar a unas decisiones que se han tomado históricamente y a la perspectiva que eso nos denota, ¿no? Si miramos ese panorama de cómo está el índice, English First, English Proficiency Index, que es el que está en la sigla arriba a la izquierda, marca unos países donde ustedes ven que está entre muy alto, está alto, moderado, bajo y muy bajo, pues obviamente Colombia está estaba en el 2019 en bajo, ahora estamos en muy bajo, o sea, esta zona que está aquí, nos marcamos como Ecuador y Venezuela también. México parece que sigue en su nivel bajo, pero ustedes ven que esto es la extensión de la comunidad europea, o sea, es un marco que está pensado para otro contexto, es un marco que está sugerido con una cantidad de cosas que uno de los grandes autores del marco mismo dijo, hay cosas muy deseables y otras menos deseables, pero que toca hacerlas, pues porque es parte del proceso, que es la evaluación de competencias lingüísticas, la menos deseable, y en eso nos enfocamos, y en eso nos centramos, y en eso nos dimos, digamos, como a la pela de obedecer y establecer una cantidad de rigores. Bueno, también vale la pena decir que esto lo administró también el Consejo Británico y pues ustedes saben que esos son antesalas, lobbies que se hacen, porque detrás de esto hay muchísimo dinero y muchísimos negocios, ¿no? Hay editoriales, hay producción de textos, cómo se sigue la cosa. Pero ustedes ven que Estados Unidos no está enmarcado en eso y pues no es casualidad, digamos, que entonces Estados Unidos esté fuera. Y esto no tiene que ver con ese debate arcaico de que es que el inglés británico y el inglés americano, porque eso no existe ya nunca más. Simplemente es pues cómo se ejerce la política, qué tipos de lobby se han hecho y cómo se está abordando, dónde se están imponiendo. Y que obviamente, digamos, el Reino Unido y los países del marco común europeo están recolectando cantidades impensables de dinero, especialmente en los países de vía de desarrollo. Entonces, o en vías de desarrollo, perdón. Eso es, digamos, innegable, eso es innegable. Y Estados Unidos está obviamente como potencia, no porque hablen inglés, ni Canadá, porque igual Canadá tiene sus lenguas indígenas y hay zonas en Canadá donde el hablar francés o el hablar inglés no es funcional, simplemente no les interesa. Ellos tienen un sistema social, económico robustecido que les permite dar todavía fuerza en lo necesario a muchos de sus nativos, cosas por el estilo. Ellos obviamente miran dónde hay ese caldo de cultivo, ¿no? Y entonces pues ahí estamos nosotros metidos.
Esta evaluación de competencias lingüísticas, pues entonces se estableció obviamente como en los niveles de suficiencia, ¿no? Entonces, que si es A1, que si es A2, B1, B2, C1, C2, y obviamente toda la batería de exámenes para probar de qué estamos hechos en competencias lingüísticas, ¿no? Entonces, estos exámenes ustedes los ven, es toda una batería de Cambridge, del Consejo Británico, del gobierno de ellos, obviamente Council of Europe está allí metido, una cantidad de cosas, y uno ve unas cosas que resultan bastante, voy a decirlo así, sanguinarias, ¿no? O sea, son totalmente, mmm, como las quiera ver uno, descarnadas. Entonces, ejemplo, estos exámenes en su gran mayoría expiran cada 2 años y los profesores de lengua nos vemos abocados a que podemos tener un título, podemos tener 2, 3 pregrados de especialidad en la lengua extranjera, lo que sea. No, pero no somos profesores de inglés porque nuestro examen expiró ayer y la gente está metida en esta dinámica. Es como, o sea, no puedo pensar en un tipo de profesional que le digan que no es profesional o que no sabe su profesión porque no tiene un examen que expira cada 2 años. Y bueno, y esos exámenes, si lo vemos, está más cerca del millón cada uno de ellos que de un valor que fuese totalmente, ¿cómo se llamaría eso? Como dicen ellos, sin ánimo de lucro, ¿no? Porque se disfrazan de eso, de ser entidades sin ánimo de lucro, montar una batería de exámenes inmensa, solamente los exámenes, cada uno casi a $1.000.000. Si ustedes se quieren certificar en lo que sea, pueden tener 2, 3 exámenes, pues piensen que son 2, 3 millones de pesos que se están gastando, perdón, cada 2 años máximo, ¿sí? Pero pues pongan eso en el contexto, solamente para demostrar que son suficientes en la lengua, que son profesionales de algo, y están siendo evaluados en lo que es menos deseable y están siendo evaluados en lo que se supone que es la parte mínima de una competencia, y están siendo evaluados bajo unos criterios totalmente idealistas en muchas formas, porque si uno va a ver, bueno, no sé, en Colombia dice, se necesitan profesores de inglés que sean C2, que sean C1, se necesitan profesionales de otras áreas que sean C1, que sean, por mal que les vaya, B2, pero uno ve personas que son hablantes nativos de la lengua y no alcanzan esos niveles en un examen de suficiencia. O sea, es algo, digamos, en gran grado traído de los cabellos, es algo inventado, es algo que está impuesto y pues obviamente lo que busca es simplemente el lucro económico, ¿no? Además a esto sumémosle que las editoriales tienen un peso inmenso en todo esto, lo que está sucediendo, y eso es un poco también lo que se persigue, ¿no? El ejercicio del músculo económico a través del ejercicio educativo. Esto bajo ese supuesto, insisto, entonces estaban aquí ya el cuadrito que Byram tomaba desde Himes, donde estaba la competencia comunicativa intercultural. Ustedes ven lo que está ahí en el marquito arriba a la izquierda. La competencia lingüística es el mínimo, es solamente una que está acompañada de la competencia sociolingüística, de la competencia discursiva, de la competencia intercultural, que esto está argumentado en el saber comprender, en el saber ser, en el saber comprometerse, en el saber ser, ¿sí? Y que esto está acompañado por unas acciones de aprendizaje. Entonces nosotros abajo vemos que se ve que el aprendizaje del ser, pues del educando, sucede pues en el salón de clases, obviamente, pero también se sugiere trabajo de campo, se sugiere trabajo independiente. Esto está contemplado dentro de la evaluación también de las propuestas del marco común europeo y de la competencia comunicativa intercultural, que es lo que en realidad propone el marco, pero es a lo que menos se le pone atención en muchos contextos. Solamente nos enfocamos en la evaluación, 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 evaluación. Bajo eso nos miden, bajo eso nos dicen que las cosas están mal en Colombia, que somos un país que está súper
mal rankeado, que estamos haciendo las cosas mal en la formación docente, que sobre diferentes tipos de profesionales, obviamente los profesionales de licenciatura rankean aún más bajo que los otros en Colombia. Y bueno, ese propuesto y la realidad que estamos enfrentando hacia el momento, que parece un panorama negativo, que parece un panorama que nos demeritara, so pena de que obviamente estamos siendo en muchas formas, estamos como en el medio de una cantidad de embates que no nos pertenecen y que tenemos que mediar. A veces los profesores y los educadores en general, los que hacemos el tipo de formación que hacemos, tenemos que jugar a ser magos todo el tiempo con la cobertura, la política, las demandas, que la acreditación, que los estándares, que tenemos que dar cuenta de unos factores, bueno, la investigación para el caso de los que somos profesores universitarios se volvió indispensable y si uno no está publicando y si uno no está haciendo, se vuelve una locura. Bueno, es ser más que mago a veces esto. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como uno de esos derroteros que nosotros podríamos pensar? Y son invitaciones pues para nuestra conversación ahorita. Que la suficiencia, que es lo que nos están pidiendo, equivalga al ejercicio del currículo más lo que es la planeación lingüística, lo que han llamado los autores la planeación lingüística, ¿no? Kaplan y Cooper y otros. Entonces, obviamente el currículo y la planeación lingüística, pues sería como el currículo en lenguas, tendrían que ir de la mano en muchas cosas. Algo que yo siento como profesional de lenguas, pero también como profesional de la educación, es que siempre llevamos discursos un poco alejados, ¿sí? Entonces, el área de la pedagogía en general se entienden como pedagogos y el área de la enseñanza de lenguas también se entienden como un ejercicio aparte, y no, tenemos que estar el uno y el otro colaborando, ¿no? Entonces, digamos que desde los tiempos de Kaplan hay obviamente, digamos, como unas contemplaciones de qué podría hacerse en la planeación lingüística y en la planeación de currículo, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos verlo, hay diferentes tipos de enfoques que podemos seguir, ¿sí? Y uno es lo que se llama status planning y es planear a partir del insumo que uno tiene, ¿sí? Acquisition planning, que es obviamente también sobre el uso de la lengua y todo ese proceso que se lleva también, y corpus planning, que es obviamente también todo lo que rodea el ejercicio educativo. Entonces, viene la planeación de las políticas mismas, obviamente obedeciendo a las metas que deben existir. Estos son solamente modelos, este cuadrito que estoy ahí presentando. Y entonces también viene unos elementos de forma, pero también entonces viene la planeación de los cultivos o las planeaciones de las funciones. Entonces, no es solamente lo que sucede lingüísticamente, no es solamente lo que sucede en el ejercicio de desempeño, ¿sí? Y si yo lo quiero extrapolar a otros campos, entonces lo mismo, no es solamente que mi estudiante sepa sumar y que mi estudiante sepa, digamos, a llevar operaciones matemáticas, es que mi estudiante sepa hacer de la matemática un ejercicio de pensamiento, de pensar en cómo evolucionan las cosas, de si estoy creciendo, le estoy añadiendo días a mi vida, pero también le estoy añadiendo estatura, bueno, no sé, la simplificación de todas estas cosas que en realidad se convierten, al final de cuentas, el aprendizaje significativo para los estudiantes, ¿sí? Pero eso parte de no contemplar solamente la suficiencia, sino de contemplar otras cosas que son, pues dentro del marco de la lengua, son los otros tipos de competencia que se han ignorado, pero que resultan ser a veces más importantes. Digamos, no resulta beneficioso, y uno lo ve en todo tipo de licenciatura, ciencias naturales, matemáticas, sociales, pedagogía infantil.
la enseñanza de lengua en este tipo de licenciatura se vuelve un martirio para los estudiantes, porque igual al final de cuentas les están enseñando, o se les está demandando más bien, que tienen que dar suficiencia a estos niveles, pero no se les está invitando a que desarrollen toda esa otra cantidad de competencias, que son competencias que les ayudan a ser profesores en realidad, ¿no? Que aprendan a tomar el riesgo, que aprendan a cometer errores, que aprendan a hacer del error parte del aprendizaje, que aprendan a interactuar con otros, que aprendan a construir comunidades de aprendizaje entre ellos, el diálogo, el debate, el respeto. O sea, son muchísimas cosas que están allí, que son parte de las competencias que no son la lingüística, que son las competencias del ser humano, y ellas sí que son transversales a cualquier otro tipo de profesión, cualquier otro tipo de formación que hagamos. Entonces, esa es una invitación, ¿no? Que la suficiencia que midamos sea la planeación del currículo con sus dimensiones, pero también más lo que se llama la planeación lingüística, que son estas competencias transversales que apoyarían otras cosas relacionadas a los desarrollos de saberes de otras áreas que no son solamente lo lingüístico. También dentro de ese marco, entonces, se ven, digamos, como unos niveles de planeación que se sugieren para hacer, ¿no? Entonces, Baldoff proponía niveles de planeación siempre macro, meso y micro. Entonces, eso es ejercicio del desarrollo, ¿no? Desde que uno tiene indicadores de aprendizaje para la clase, pero también tiene unos indicadores de logro para unos objetivos que hacen parte de un plan. O sea, si ustedes lo ven, esto es un desarrollo curricular normal, solamente que visitándolo desde la planeación del estatus, del material que tenemos como insumo, de qué es lo que nos rodea, qué es lo que sería corpus planning, ¿no? Entonces, también moviéndose por lo que es las suficiencias en los aspectos meramente, llamémoslo así, disciplinares, y también lo que es la planeación que él llamó prestige planning, y es entonces otro tipo de metas, y es las metas de abrirse a través de, por ejemplo, en este caso específico, la lengua, a otros tipos de cosas. Ustedes lo ven abajo. Entonces son metas receptivas de promoción lingüística, ¿no? Entonces, obviamente las oficiales o las del gobierno, las institucionales, también las grupales y las individuales que uno se establezca, pero eso también se cruza con otras metas de intelectualización, las llaman así, las llama así Baldoff, ¿no? Entonces, que es el lenguaje de las ciencias, de las profesiones, de lo que se llama alta cultura, que igual esto es simplemente, digo, pues la idea de Baldoff, porque también hablar de alta cultura y baja cultura merecería otro tipo de discusión. El lenguaje de lo que llama la diplomacia, ¿no? Que es como los negocios internacionales, pero no quiero enfocar eso a lo económico, sino el saber discutir con personas de diferentes contextos. No lo voy a llamar internacionales, sino los negocios interculturales, ¿no? Entonces, que el boyacense pueda discutir, bueno, y pongámoslo en contexto más acercado, ¿no? Entonces, el campesino boyacense, cultivador de papa, puede discutir con el cultivador de papa de Nariño y comprenderse, entenderse, proponerse, pensarse, proyectarse. Al igual que el campesino de otro tipo de cosas que suceden, no sé, por ejemplo, en el norte de Colombia, el plátano y el ñame. Bueno, son competencias que se van desarrollando también. Eso es un poco un tipo de propuesta, ¿no? Entonces, como dije, esto es simplemente como carnadas que yo estoy proponiendo para nuestra conversación. Cuando nosotros pensamos en el insumo que tenemos, o lo que Cooper y Kaplan llaman status planning, o la planeación del status desde el material que nosotros tenemos, eso tiene unas ventajas, ¿no? que nosotros podemos ver en la formación docente. ¿Sí? La flexibilidad cognitiva. Bueno, estos son datos dados por The Journal of Neuroscience. Entonces, flexibilidad cognitiva, la agilidad mental prolongada,
que las palabras se vean de forma diferente como lo hacen los monolingües, que no hay inmunidad a males físicos como el Alzheimer, pero de todas formas sí que se pueden retardar este tipo de procesos hasta el punto que nunca sucedan en una persona, que hay mejor resolución de problemas desde que son niños a medida que van creciendo, la multitarea o el cambio ¿cómo se diría? Como mental set. Digamos como la predisposición mental para hacer cosas y la facilidad con que se mueve de una tarea a otra. Y obviamente que la capacidad de pensar en otras lenguas también permite llevar unas discusiones más razonadas desde otras perspectivas. Y ojo que aquí cuando yo digo de otras lenguas no estoy hablando de la capacidad de pensar en inglés o la capacidad de pensar en francés o alemán. So pena de que también pues el simple hecho de hablar una segunda lengua o bueno, una lengua extranjera también ya invita el cerebro a asumir otro tipo de lenguas de una manera más fácil, ¿no? Pero es la lengua indígena, pero es el dialecto propio de una región, es una cantidad de cosas, ¿no? Y eso también son las ventajas, digamos, dadas por la ciencia. Y ustedes ven que aquí estoy enmarcando la palabra journal, porque también es otra cosa que abriría un buen espacio, digamos, en el futuro inmediato, y es campos como el conocimiento y la bibliometría, ¿sí? Entonces, hablando de la lengua inglesa, obviamente, digamos, yo sé que tiene todas las reticencias del mundo, pero doy un indicador básico, ¿no? Entonces, cito textualmente a O'Neill que dice, el inglés ha mediado la vasta mayoría de la producción científica desde los primeros años del milenio, ¿no? Entonces, y eso también está basado en una cantidad de autores, y entre ellos está también Kaplan, que era el que proponía también ese marco con Cooper, que les acaba de mostrar. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? El conocimiento, cómo yo me acerco, la bibliometría. Esos son campos digamos, que para muchos son nuevos, son campos que para muchas personas son inexplorados, pero son los campos que rigen hoy día la parametrización de indicadores, por ejemplo, como conciencias, ¿sí? Los indicadores con los que miden las instituciones educativas, los cuartiles, todo eso. Bueno, eso viene un poco del grupo Simago y del impacto que ellos miden en los journals y todo esto, pero son ejercicios bibliométricos. Y la bibliometría es una ciencia que tiene unas reglas también y unas leyes. Entonces, por ejemplo, que el conocimiento, dependiendo del área, caduca a veces cada 5 años. O sea, lo que yo sé hoy ya a los 5 años no es válido, digamos, a menos de que sea un conocimiento de tipo seminal. Y bueno, ¿y qué es seminal? Es un autor propio de una idea. Una cantidad de parámetros con los que se mide, pero, por ejemplo, cuando miramos la enseñanza de lengua extranjera y los beneficios directos también y cómo equiparar el currículo con la enseñanza de lenguas en diferentes tipos de formación, indiscutiblemente nos abre la puerta del conocimiento. Es una regla bibliométrica. Toda la publicación, más del 95% de la publicación científica del mundo está en lengua inglesa. Es un acuerdo mundial y digamos que es algo que uno tácitamente puede asumir. O sea, si yo quiero buscar conocimiento de punta, tendría que buscar eso, ¿sí? No hay razones, por ejemplo, para que vayamos a dar vueltas y tengamos un conocimiento, llamémoslo así, ya digerido y obviamente en cierto grado modificado, ¿no? Entonces, esto lo ve uno mucho, por ejemplo, ya con estudiantes que están haciendo sus procesos de tesis, inclusive cuando uno está enseñando la maestría o cuando uno está enseñando un tipo de posgrado, uno ve que la gente no se acerca al conocimiento, no importa, bueno, por ejemplo, yo he sido profesor de maestría de educación, donde recibe uno estudiantes de muchísimas áreas diferentes. Indiscutiblemente hay una dificultad para acercarse al conocimiento y es que se les dificulta, por ejemplo, realizar una revisión bibliográfica. ¿Sí? Si yo miro parámetros bibliométricos, yo puedo fácilmente realizar una revisión bibliográfica con unos estándares sencillos y abordar 500 textos en un día,
con unos parámetros científicamente válidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando dices, no, es que una persona va a hacer un artículo de revisión literaria que merece más de 50 textos, no sé qué dice más, y los estándares internacionales, a veces la gente dice, bueno, ¿y cuándo una persona se va a sentar a escribir un artículo cada 3 años o cada 2 años revisando 50 o más o cientos de fuentes y todo eso? Hombre, sí se puede hacer, hay software para eso, hay facilitadores para eso, bibliometría, y eso nos acerca al conocimiento. Y eso es o sea, así esté entre la sombra, es algo con lo que nos están midiendo hoy día conciencias, y es una cantidad de cosas que se pueden aprender. ¿Qué propuesta hay un poco, y ya para cerrar y dar inicio a la conversación? Entonces, digamos lo que yo traigo a la palestra en la conversación, en este conversatorio, es el hecho de reconciliar, ¿no? Reconciliar sugiere ese divorcio que yo digo que ha sucedido entre la enseñanza de lenguas extranjeras y otros tipos de saberes, y eso parte de ciertas cosas, ¿no? De geolocalizar o contextualizar lo que nosotros tenemos, lo que somos, las identidades que portamos, que tenemos en nuestros territorios. Obviamente yo no puedo equiparar el centro de Colombia, Bogotá, con el norte y mucho menos con el sur, ¿no? Geográficamente, la ruptura, por ejemplo, que generan las cordilleras, el macizo en el sur, genera unas divisiones culturales bastante marcadas. Y cuando hablo de divisiones no es desavenencias entre unos y los otros, hablo de que hay unos rasgos que fácilmente apelan a unos, pero ya no a los otros. ¿Por qué? Porque hay una cordillera y muchos ríos separándolos, y además de su lengua y además de sus identidades y sus creencias y sus ancestros, todo esto, ¿sí? Entonces, primero, para poder reconciliarnos tendríamos que contextualizar las cosas, para después planear y para poder practicar, ¿sí? Y sobre la práctica, sí, finalmente teorizar. Entonces, digamos que es como lo que yo mismo también en algún momento he llamado es invertir el embudo, ¿no? Entonces, nosotros siempre partimos de la teoría, después tratamos de planear las cosas, practicarlas, y al final nos fijamos con quién vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, o simplemente reciclamos el material que dimos para un grupo para otro, no lo contextualizamos. Bueno, es parte de esta cantidad abrumadora de tareas que tenemos que hacer. No estoy criticando esto, simplemente estoy diciendo a veces cómo sucede. Mientras que un poco la propuesta de reconciliación parte de geolocalizarnos, de planear, al final establecer teorías, cosas que nos validen lo que somos y lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso parte un poco también el ejercicio de colonizar. Y cuando decolonizamos, esto es también, vuelvo, digo, otro tipo de discusión también que se puede llevar a cabo muy profundamente y con muchísimas cosas. Hablamos de colonizar no solamente el campo de las lenguas, porque tenemos unas imposiciones, porque tenemos unas restricciones, porque tenemos unos derroteros que no son nuestros, que no nos pertenecen, y que obviamente a la luz de lo que nos evalúan nos desfavorecen totalmente, pero también de colonizar, por ejemplo, el ejercicio curricular que hemos hecho. Si uno mira personas como Araceli de Tesano o otro tipo de personas grandes en el currículo en Latinoamérica, ellos mismos dicen, caramba, yo ya a estas alturas de la vida, y ojo que ella lo dice, estuve, no sé, un seminario con ella como hace un año atrás, decía, a estas alturas de la vida, cuando yo me pongo a pensar todo lo que ha sucedido desde la pedagogía, me doy cuenta de que obviamente unas cosas están marcadas en el pensamiento francés, en la escuela francesa, otras están marcadas en el pensamiento alemán, pero parece que hay errores de traducción que han tergiversado todo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alemán, la palabra mayúscula y la minúscula, una palabra con mayúscula o con minúscula sugiere un significado totalmente diferente, ¿sí? Entonces, igual acá nos enfrentamos nosotros a ese tipo de corrientes, y a veces nos repensamos en las escuelas pedagógicas de antaño,
sin decir que esto sea malo, o sea, es obviamente también parte de lo que somos y es necesario, pero sí que vale la pena tratar también de colonizar ese tipo de pensamientos para ofrecer mejores resultados y traer beneficios a lo que estamos haciendo. Y quiero cerrar con eso, es lo que nosotros estábamos haciendo y es formar formadores que mañana van a impactar también a cada una de sus comunidades donde estén trabajando y donde van a traer el tipo de resultados que nosotros estamos imprimiendo desde ahora. Entonces, esa es un poco la invitación a este conversatorio que digo está lleno de datos superficiales, pues obviamente por cuestiones de tiempo, pero que si bien se brinda el espacio, se pueden abordar en detalle y profundidad en otros espacios también y que igual el espacio está abierto para dialogar. Esa es un poco la presentación que tenía para hoy y pues obviamente abro el espacio a la conversación. Muchísimas gracias, profesor César, por esta información tan importante. Mientras damos espacio a que los participantes escriban sus preguntas a través del chat. Yo quisiera que usted me dijera, profe, por favor, en este tema de la formación de maestros, de maestras, en fin, el tema de la formación de los profesionales, formación inicial de profesionales de la educación. El ministerio ha establecido como una condición de calidad que los estudiantes de licenciatura se gradúen con un nivel B1 en inglés. ¿Cuáles cree usted, profe, que son los mayores obstáculos que ha tenido la institución o el colectivo de profesores de inglés para avanzar en esta meta? Bueno, como mencioné en algún momento, y obviamente también hay estudios que lo soportan, el currículo parece totalmente estático, ¿sí? En muchas formas, porque así está dado bueno, ahí hay un primer, voy a llamarlo así, un primer crimen, y es en la comunidad de enseñanza de lengua extranjera en Colombia, obviamente resulta tan agobiante el volumen de trabajo, lo que se hace, que se termina haciendo lo que X editorial dice. ¿En qué sentido? Cuando una editorial te quiere vender un texto o cuando el mismo ministerio manda materiales, te dice, este es el texto, esto es lo que hay que enseñar, esto es cómo se tiene que evaluar, esta es la forma sugerida para hacer, te ofrezco unas actividades, te ofrezco unas cosas, estos son los fotocopiables, bla, bla, bla. Al final, el profesor está anulado, el profesor no está pensando en nada, el profesor no está aterrizando eso a las necesidades de un grupo, a lo que se tiene que desarrollar. No hay tiempo para ello. Bueno, ese sería un primer crimen y un gran mea culpa que la comunidad de ELT en Colombia tendría que asumir. De ahí para allá, pues hay cosas que discutir, ¿sí? Obviamente, y tú lo estás diciendo, se les está haciendo una demanda a todos los licenciados. Tienen que salir con nivel B tantas, ¿sí? Y se les va a medir con competencia lingüística. ¿Sí? Esa competencia lingüística es la punta del iceberg, no solamente en la dimensión de lo que toda la competencia comunicativa tiene, sino es la punta del iceberg en que es lo último que sobresale tal vez, una vez otro tipo de competencias se han asumido. Y es que, por ejemplo, el estudiante no avanza en sus procesos de aprendizaje de lengua extranjera porque tiene miedo, ¿sí? Pero la propuesta original del marco común europeo y la propuesta de Michael Byram es desarrollemos en los estudiantes la competencia de asumir el riesgo, ¿sí? Desarrollemos en los estudiantes la competencia de recibir realimentación sobre algo, no pensar que si me están corrigiendo me están criticando, ¿sí? Dejar miedos, dejar prejuicios, entonces suspender los prejuicios es otro tipo de competencia. Hay una cantidad y cuando digo una cantidad no hablo de decenas, hablo de centenas o miles de elementos que se tienen allá metidos en un texto que no sé si las personas en realidad que estén totalmente abocadas a la enseñanza de lengua se sientan a pensarlo, a analizarlo y a procesarlo como
docentes o como académicos, sino que simplemente lo tienen allá en la palestra y nos fijamos un poco en eso, ¿no? Tienes que alcanzar nivel de tanto, entonces tienes que decir eso, tienes que ser capaz de hacer esto, esto, esto. Son los estándares que son en realidad bastante, digamos, fáciles de alcanzar si uno lo ve desde la habilidad que tienen que desarrollar, pero que resultan imposibles porque no los estamos dotando de otro tipo de facilidades que también están contempladas desde la policial, ¿sí? Entonces, es como si yo pongo a un muchachito a recoger frijoles, pero con guantes de boxeo puestos encima. No va a ser. Si yo le digo, ven, quítate el guante y organiza los frijoles, lo va a hacer en un 2x3, es en un tiro, pero yo le tengo que quitar el peso y la limitación de encima. Es un poco, digamos, como digamos una reflexión global de cuál sería esa cantidad de cosas. Estamos olvidando definitivamente otro tipo de competencias que están contempladas, que hacen parte de la competencia comunicativa intercultural, que propenden por el desarrollo lingüístico también, pero pues no las vemos así porque es que el negocio nos lo han ofrecido diferente. Mil gracias por la respuesta, profesor César. La profesora Annie Jennifer Gómez escribe excelente recorrido de la historia e impacto del inglés como lengua extranjera en Colombia. Desde su punto de vista y al respecto de la decolonialidad, ¿cuál es la importancia de enseñar inglés en contextos como los caucanos, en grupos humanos que hablan Nasa o Namtric y español como segunda lengua? ¿Es en realidad relevante? Muchas gracias. Bueno, ahí viene, digamos, apelo a dos cosas, ¿sí? Digamos, el conjunto de creencias y valores de una comunidad indígena y el contexto en el cual ellos están rodeados. Entonces, hay comunidades que dentro de sus prácticas sociales, sus usos y costumbres, está el aprender de otro tipo de comunidades y de otro tipo de saberes, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si miramos las comunidades que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, allí tú ves, muchos de ellos son médicos, son abogados, o sea, sus usos y costumbres ancestrales los invitan también a aprender de otras culturas y reimprimirlos en las suyas adaptadas a lo que necesitan, y para ello llevan unos procesos que obviamente no se compaginan con el número de semestres y la cantidad de cosas, de una cantidad de elementos culturales que hacen que una persona pueda ser profesional a los 10, 15 años. Pero bueno, entonces, primero tendría que mirarse lo que yo decía, contextualizar esto a cada conjunto en particular. Cada comunidad tiene sus usos y costumbres, y a partir de allí podrían decir, bueno, sí significa para nosotros, o más bien, ¿por qué ellos quieren convertirse? Esto será un elemento de juicio. ¿Por qué quiere ser profesional, por ejemplo, de X disciplina? ¿Sí? Y si optaste por hacerlo, tienes que de una forma también tener la disposición a abrirte a otro tipo de conocimientos, ¿sí? Para asumirlo. Y entre ese tipo de conocimientos estará la matemática o estará la historia, pero también estará una lengua extranjera, ¿sí? Eso hace parte, pienso yo, y de la decisión que yo asumo cuando soy miembro de una comunidad y digo, me voy a ir a involucrar a un contexto, a hacer una formación de X tipo, ¿sí? En ese momento es una demanda educativa, es una demanda de formación, no es una demanda para mi cultura, ¿sí? O sea, no me están pidiendo que dentro de mi comunidad todo el mundo hable la lengua extranjera, no sé qué y demás, ¿sí? Ahora ya viene, digamos, como otro tipo de discusión. Bueno, es una demanda académica. Lo que sí pasa también es que es el debate de qué es la segunda lengua, de qué es la lengua extranjera, de si vale la pena imponerla, de que por qué pusieron inglés, no otras, ¿sí? No estoy abogando por el inglés, ni estoy diciendo el inglés es la tabla de salvación mundial, ni estoy diciendo el inglés es la peste que nos metieron. Lo que sí digo es que igual, eso es parte ya de la discusión de hace mucho tiempo. ¿Cómo van a enajenar a una persona y a no reconocerle que habla una segunda lengua, que es el castellano,
y tiene una o dos lenguas maternas, ¿sí? Y el requisito en una institución educativa es que hable su lengua materna más otra lengua extranjera o una segunda lengua, que fácilmente, si lo miramos desde convalidación, sería su lengua materna de la comunidad y el castellano. Eso es en términos académicos. ¿Cómo contextualizarlo mejor? Eso en términos de lo que el papel demanda. ¿Sí me hago entender? Pero también es la otra parte también, y es que en el currículo hay una lengua que está demandada y tiene unos propósitos. Lo que dije, acercarme al conocimiento, abrirme la puerta a unos tipos de información. Yo no quisiera sonar despectivo con eso, ¿sí? Pero por ejemplo, a mí no sé si partirme del dolor o de la risa cuando a nivel de posgrado llega una persona con, por ejemplo, un marco teórico de investigación y me dice, aquí traigo a Sampieri, ¿sí? Este señor lo que ha hecho es traducir varios autores, entonces igual me está presentando unas informaciones atrasadas en el tiempo, número uno, y él lo que hace es un revuelto, un sangapurri de 10.000 cosas diferentes. Cuando tú lo miras ya desde la ontología de la investigación, si este tipo de investigación es pertinente en lo que están haciendo, y por ejemplo investigación educativa, pues no tiene nada que ver, ¿sí? Hay personas autores muy reconocidos cuya ontología pertenece a la educación y a la investigación educativa. Entonces, ejemplo, la lengua extranjera me abre las puertas para eso, para no irme a Sampieri, para irme a buscar información de punta que me permite hacer este tipo de actualidades, ¿sí? Sampieri no se va a preocupar por la comunidad indígena. Sampieri no se va a preocupar por la identidad de las personas en la investigación, pero sí que hay investigadores en el mundo que lo han hecho, y esos investigadores lo han hecho en inglés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es una puerta. Entonces, la pregunta, creo que estoy siendo bastante extensa la respuesta, pero la pregunta, si yo veo funcional que lo impongan como, no sé, yo no lo veo como una imposición, yo lo veo como parte de un negocio que cuando el estudiante de la comunidad dijo yo me voy a meter en la universidad X, yo firmo un contrato pedagógico y en ese contrato pedagógico yo me comprometo a cumplir con los estándares que están dados dentro del currículo de eso, ¿sí? Ya sería, digamos, como esa parte, sin que eso obvie la razón de que por derecho la persona debería ser reconocida como un hablante multilingüe, plurilingüe, porque habla la lengua castellana y habla otro tipo de lenguas también. Cuando el requisito académico es solamente, digamos, hablar otra lengua aparte del español. Entonces, eso no es culpa del estudiante, eso no es culpa del profe, eso es culpa de las personas que se sentaron a regular los reglamentos, en realidad, de decir, vamos a reconocer no sé qué, y adicionalmente estas, o solamente el inglés, o lo que sea. Por ejemplo, sé que la Universidad de Antioquia lo ha hecho, y a varios estudiantes cuyo ejercicio profesional no les demandará, digamos, grandes cosas, les aceptan su lengua indígena, castellano, una suficiencia, y unos mínimos en la lengua extranjera. Sí, profesor César, de hecho, los lineamientos o los requerimientos de la resolución 18583, que es la que da las líneas de calidad para las licenciaturas, para la creación y renovación de registros calificados, ofrece la posibilidad de que los estudiantes que son parte de comunidades indígenas y los estudiantes sordos presenten un nivel B2 de español como segunda lengua, en lugar de presentar un nivel B1 en inglés. Entonces, ahí entra como un poco el reconocimiento de la realidad cultural, aunque falte muchísimo por avanzar en ese tema. Quiero compartirle el comentario de la profesora Eliana Chagüendo. Dice, muy buenos días, muchas gracias por las ideas compartidas. Es una realidad que para el área de lengua extranjera hay una recarga de trabajo y poco tiempo para ejecutar. Además, es difícil estar totalmente preparado para hacer frente a las diversas necesidades especiales que se presentan en cada salón de clase, que si ya son un desafío para otras áreas, para una segunda lengua se duplica el reto.
¿Tiene usted, profe, información sobre el tema de atención a la discapacidad en relación con la enseñanza de una lengua extranjera? ¿O no podría contarnos nada de eso todavía? Sí, bueno, digamos, de hecho hay políticas, ¿no? Las políticas mismas invitan, por ejemplo, a unos ejes de atención en la educación diversificada y obviamente la competencia intercultural, la llaman así porque dentro de la interculturalidad cabe la diferencia de género, digamos que tipos de limitaciones de aprendizaje, cosas por el estilo. Esto está contemplado dentro de los marcos legales. Sin embargo, los desarrollos son bastante incipientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es particular de cada nación. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, lenguaje de señas latinoamericano. Hay uno mexicano, hay uno colombiano, hay uno venezolano, cada uno varía. Obviamente eso genera un tipo de limitación. Pero sí que también hay profesores que se han, por ejemplo, encargado en Colombia de la enseñanza de lengua extranjera y lenguaje de señas colombiano. Y hay desarrollos curriculares al respecto, hay obviamente todo el tipo de material que se necesita para ello, hay un estudio formal para todo ello, sí. O sea, lo hay, es algo muy incipiente y eso tiene que ver también con el contexto en que estamos, ¿no? Pues en los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, empezaron todas esas luchas sociales de reconocimientos y han ido poco a poco. Entonces, si uno lo mira, es ya casi 50 años atrás, o sea, eso, pues para uno esperar 50 años es muchísimo tiempo, pero en términos de historia eso es muy pequeñito, es algo que apenas está empezando. Las luchas sociales empezaron allí, sí, y se dieron inicialmente por género, y a partir de eso se reconocieron muchos derechos en género, pero vemos que a pesar de ello, todavía hoy día vemos unas cantidades de discriminaciones, de atropellos, de todo eso que están ahí. Eso va a tomar tiempo, no va a ser pronto. Por lo menos el gran avance es que eso ya tiene un amparo y un marco legal y también indiscutiblemente un grupo de profesionales que les interesa y que lo van abordando. Infortunadamente estamos supeditados a eso, a que un grupo de profesionales asuman la pasión por ello, el reto, y quieran hacerlo. ¿Sí? Hay universidades como por ejemplo la Universidad Pedagógica que dentro de su formación para todos los licenciados meten lenguaje de señas, escritura en braille, todo esto, y es algo envidiable, pero también si uno mira, infortunadamente al poco tiempo, o más bien se vuelve un requisito más del currículo las personas que fueron formadas como profesionales para hacer este tipo de apoyos académicos, ¡puf!, se olvidan de ello porque demanda un nivel de complejidad diferente. Profesor César, la unidad pedagógica de las licenciaturas es un esfuerzo de la Vicerrectoría Académica y del Plan de Desarrollo de la Universidad del Cauca y tiene como objetivo lograr que las 10 licenciaturas activas en este momento, una de ellas en Santander de Quilichao, trabajen en conjunto en beneficio del fortalecimiento de estructuras curriculares, de la investigación, de las prácticas, eh, y además del inglés, fortalecimiento del inglés en la formación de licenciadas y licenciados. Quisiera saber si usted puede hacer una propuesta, a ver cómo unimos tres cosas en un solo esfuerzo. Lo primero por unir sería la investigación. Lo segundo serían las prácticas. Y lo tercero serían las distintas disciplinas que acompañan a cada licenciatura. Dentro de los programas de licenciatura nos formamos como profesionales en educación, pero dependiendo de ciertas disciplinas, pues hay licenciatura en educación física, licenciatura en matemáticas, licenciatura en lenguas modernas, en educación básica primaria, educación artística, en etnoeducación, en literatura y lengua castellana. ¿Cómo unimos esas tres cosas en un solo esfuerzo? La investigación, el fortalecimiento de las prácticas
El aprendizaje del inglés sería una cuarta y las distintas disciplinas. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pues digamos que obviamente por la esencia de cada uno de ellos, ligar la investigación y la práctica resultaría muy fácil, ¿sí? Porque la investigación es documentar la práctica. Y hacer Llamémoslo así. reflexión sobre la práctica. Ujú. Sí, sí, digamos que sería parte de la operatividad de la práctica pedagógica hacer la investigación. Sin embargo, seamos conscientes de que eso es algo que se perdió en las últimas 2, 3 décadas. La investigación desde la práctica pedagógica se dejó de ver como investigación y tal vez por falta de esta facilidad que yo mencionaba de todos los parámetros bibliométricos, ¿sí? Entonces, podría pensar yo que casi en ninguna licenciatura dejan de hacer los diarios de práctica, o como los quieran llamar, ¿sí? Reporte, lo que sea. Cada practicante hace una cantidad de ejercicios y allí se queda. O sea, el ejercicio grueso se hace. Lo que no se hace es los procedimientos de tecnificación y todo eso, de acercamiento al conocimiento, que eso lo facilitaría fácilmente la lengua extranjera. Eh, digamos que ahí la parte más difícil o los dos vértices más difíciles de unir es obviamente las disciplinas mismas, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Cuando uno es totalmente purista, esto se vuelve casi que imposible, porque yo pienso que mi disciplina es mi disciplina, obviamente la ontología de mi disciplina, la ontología de mi disciplina, igual que la epistemología, igual que las cosas. Pero también está la otra perspectiva y es de ser pluralista, de decir cómo me apoyo eso. O sea, yo pongo un ejemplo basado en mi experiencia y es cuando por contextos de trabajo en la universidad nos veíamos obligados, y al principio yo le veía como un poco de despropósito a eso, a trabajar con profesionales de otra disciplina, ¿sí? Y entonces yo estaba trabajando al lado de un profesor de matemáticas todo el tiempo y obviamente habían discursos y él hablaba de cosas que obviamente desde el diálogo disciplinar uno dice no lo entiendo muy bien, otras cosas sí. Yo estudié también ingeniería, pues obviamente digamos que habían cosas que también eran bastante fáciles de entender para mí desde la formación matemática, pero ya después de un tiempo nos dimos cuenta en los diálogos yo le decía, bueno, o sea, al final de cuentas, cuando uno piensa la lengua son funciones lingüísticas y una función es una función que tiene una fórmula esencial, que tiene una cantidad de variables que a veces serán infinitas. Y él me decía, eso es matemática. Y él me decía también, al final cuando uno estudia tanta matemática, matemática pura, uno aprende algo que es lenguaje matemático y las funciones lingüísticas. Y uno ve que al final de cuentas la matemática y la lengua se cruzaban y había una cantidad de discusiones, ¿sí? Ya después, digamos, por ejemplo, cuando uno sale de pregrado, uno es un crío inocente y inexperimentado, crédulo. Bueno, uno tiene una cantidad de... O sea, uno tiene un título y nada más en la vida, ¿sí? De ahí para allá, el conocimiento uno se da cuenta que es plano en muchas cosas, a pesar de que uno haya sido nerd en la universidad, de que uno haya sido... Pero, digamos, cuando uno empieza a acompañar el ejercicio profesional de la conciencia de lo que tú mencionabas, la reflexión, uno se daba cuenta y decía, carajo, ¿cuántas lecciones de historia me salté? ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, me voy a volver amigo de profesores de historia que me cuenten esa parte en el café por lo menos. Y yo decía, vea, mira, tengo tal dato, no sé qué, ¿qué pasaba allí políticamente? Ah, sí, eso tiene que ver con la lengua, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, cuando uno miraba un discurso político y uno dice, bueno, y el discurso político lo has contemplado desde esta dimensión, eso es hacer análisis del discurso, que es parte de la persona formada en lenguas, no el de sociales. Y uno decía, ve, y uno nunca lo ha visto así. Y sí, tiene una connotación, una cantidad de cargas retóricas que lo hacen pensar a uno esto y eso. Y uno empieza a ver que si uno se vuelve plural en las conversaciones y uno empieza a tratar de atar esas similitudes, ese diálogo se vuelve más fácil. Entonces,
no sé, yo era también, y lo estoy diciendo hasta hace muy poco, es muy poco, 2, 3 años atrás, yo hablaba o más bien escuchaba, porque en realidad no me sentaba a dialogar con ellos, con los historiadores de las ciencias. Entonces, yo tenía en mi concepto el profesor de historia, ya. Ya después entonces me encontré con un historiador de la pedagogía. Y este tipo como tiene una cantidad de datos tan interesantes en estas cosas. Y después me acerqué por primera vez, no como amigo, sino como cuasi colega, a una persona que yo sabía que era historiador de las ciencias naturales. Y él empezó a contarme una cantidad de historias de las ciencias naturales y después me conoció un historiador de las matemáticas. Y hay una cantidad de historias interesantes allí. Y yo decía, jue madre, si yo hubiera aprendido matemática de esa manera, seguramente para mí la matemática sería una pasión. Yo vería la matemática con gusto porque sé la historia de las cosas, porque sé cómo estaban las cosas contadas y porque me la narraron así. O sea, tal era amigo de tal y vea que no sé qué, y tomar como un chisme, llamémoslo así, ¿sí? El chisme matemático. Y entendí una cantidad de dimensiones de la matemática de las ciencias naturales, y bueno, y así. Entonces, a partir de los historiadores de las ciencias, yo he aprendido que ese diálogo es necesario y que ese diálogo no tiene que ser independentista, perdón, ni purista, ¿sí? Sino que unas cosas y las otras nos deberían atañir porque al final de cuentas el aprendiz o la persona que estamos educando, ese educando es la persona con la que estamos trabajando, es nuestro insumo, es el mismo ser y no está multipartito dentro de sí mismo, es una persona que vive su día a día y que soluciona problemas de la vida día a día y que la ciencia le contribuye, ¿sí? Entonces, sí que hay, digamos, dos cosas muy fáciles, la práctica y la investigación son muy fáciles de atar. La lengua trae una contribución grandísima en la facilitación que se hace, tanto para percibir como para, llamémoslo así, distribuir o promulgar el conocimiento que estamos ganando. Y todo esto, si se hace subyacente el diálogo entre las disciplinas, el diálogo, por ejemplo, las prácticas, yo siempre las he visto como, la práctica de inglés, la práctica de matemáticas, la práctica de tal cosa. Y nunca ponemos a los estudiantes a conversar entre sí, a planear una clase juntos, a ver que pueden hacer las cosas juntos y que uno se ayuda al otro. Seguramente y eso también es investigación, si uno los pone a ver, a observar qué diálogos se generan, qué hallazgos salen a partir de este tipo de diálogos, pues obviamente se podría empezar a ver la contribución que tiene esto como resultados y pues ahí ya estarían vinculándose las cuatro aristas. Muy bien, muchas gracias, profe. Una siguiente pregunta que tengo es sobre el desenvolvimiento que debe tener un profesor o una profesora, licenciados de cualquier licenciatura, no solamente de inglés. Cuando no sabe inglés, ¿sí? Pongo un ejemplo, licenciatura qué sé yo, alguna que no tengamos nosotros, licenciatura en psicopedagogía. Tiene que trabajar con niños en primaria, en bachillerato. Digamos que por cuestiones de la vida tuvo la oportunidad de orientar un curso de primaria. Tiene que desarrollar ciertas competencias en inglés, pero no sabe inglés. Además de que es evidente la necesidad de que se forme en inglés, ¿qué otros recursos tiene? ¿Con qué otros recursos cuenta un profesor que tiene que orientar o desarrollar ciertas habilidades en inglés, pero no sabe inglés? Bueno, lo más importante y es algo que la gente no se da cuenta, que el gran recurso que tiene es su lengua materna, ¿sí? Yo nunca aprendí tanto sobre mi lengua materna hasta que empecé a estudiar una lengua extranjera. Y no estoy hablando desde la morfología, desde la sintaxis, desde una cantidad de figuras allí de la lingüística, sino uno empieza a ver el uso, ¿sí? Y una cantidad de similitudes, pero diferencias.
el pensamiento matemático ayuda mucho para eso, por ejemplo, estructurar el pensamiento a uno otra. O sea, cuando uno dice, bueno, aquí yo hago un paréntesis, estoy agrupando unas cosas y estoy sacando otras de lo que no está ahí, eso sucede en el tipo de decisiones de pensamiento en la lengua todo el tiempo. Entonces, primero, digo yo que la enseñanza de cualquier materia con un propósito para la vida, que en realidad sea aprendizaje significativo para el estudiante, le va a contribuir, ¿sí? Pero ya enfocándose, digamos, directamente en la lengua, por ejemplo, yo sé que muchas personas hablarán su lengua materna, castellano, lo que sea, pero ignoran el alfabeto fonético de su lengua, ¿sí? Y de hecho hay uno que se llama el alfabeto fonético internacional, que produce todos los sonidos. Cuando uno ve el aparato, perdón, el alfabeto fonético internacional, se resume a la caracterización del aparato fonatorio, desde la nariz, pasando por la cavidad bucal, la lengua, los dientes, paladar, alveolares, bueno, la cavidad bucal y la faringe, ¿sí? Eso lo tiene todo el mundo, eso lo tiene todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando el profesor de X materia tiene que encontrarse algo en inglés, tiene que encontrarse con su lengua materna y ser capaz de leer, por ejemplo, el alfabeto fonético, y eso va acompañado de otros tipos de habilidades, o no sé si habilidades, sino llamémoslo así, características. Es parte de su carácter, de disciplina, de ir al diccionario, ¿sí? De en el diccionario darse a la tarea, o como dirían varios por ahí, darse a la pela, de no mirar la palabra, sino mirar la transcripción fonética. Se pronuncia así, ¿sí? Entonces, que yo sé que en español lo puedo leer como Island, pero entonces en inglés yo lo leo como Island y el alfabeto me lo dice, el diccionario. Entonces, ejemplo, yo no hablo polaco, pero tengo muchos amigos polacos, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, yo leo cosas en polaco y me dicen carajo, o sea, es como si hablaras polaco perfectamente. Yo les digo, yo tengo idea de decir algunas groserías en polaco, de saludar en polaco, despedirme en polaco y ya, pero de ahí a comunicarme, ni cerca. Pero si me ponen a leer polaco, puedo decirlo, lo puedo hacer porque yo miro en el diccionario y miro cómo se pronuncia y lo pronuncio y ya, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, bastante ganancia para el estudiante. Eso va creando en la persona que hace el ejercicio una memoria auditiva, una memoria visual, otros tipos de metacognición que créanlo o no, más adelante se van a encontrar con esa palabra y la pueden decodificar. Entonces, de un momento a otro van a escuchar las cosas y a entenderlas, ¿sí? Por asimilación. Escuchan la palabra y dicen, me sonó eso, pues se escribe así, pues significa eso. Pues carajo, estoy entendiendo la lengua extranjera, o sea, de un momento a otro, ¿sí? Pero eso de qué parte del reconocimiento de mi lengua materna, de las características de mi lengua materna, de si yo tengo dos manos, una derecha y una izquierda, yo sé que son muy similares, que una se empalma con la otra, que se cruza con la otra, que las articulo perfectamente, pero yo sé que la derecha no es la izquierda. Y lo mismo empieza a pasar con las lenguas. Cuando yo reconozco muy bien mi lengua materna, yo empiezo a ver en qué se caracteriza esto con lo otro, ¿sí? Entonces dejo de hacer las traducciones literales. Digo, no, es que lo que yo te decía, grupo 1, por ejemplo, eso es pensamiento matemático, ¿sí? Yo sé que una colocación sucede de esta forma en la lengua materna y sucede de esta forma en la lengua extranjera. Y termino hablando de las dos perfectamente porque sé colocar y sé que en una, o sea, ejemplo, si lo pongo en matemáticas, yo sé que si hay un signo negativo antes del paréntesis, pues todo lo que hay adentro adquiere otra connotación diferente. Igual en la lengua, si yo estoy dentro de un código, si código las cosas funcionan llamémoslo así, en un orden, de una manera diferente. Pero, pues todo esto tiene que ver. Gracias, profesor César. Antes de ir a la diapositiva que acabo de compartir, quiero leer el comentario de la profesora Miriam Adela Barreto. Hace un tiempo había una orquesta china, cree ella, que cantaba salsa en español, pero no hablaban español.
Es un comentario complementario a lo que usted acaba de decir. Sí, Aprender la estructura fonética de las lenguas ayuda a pronunciar, pero no necesariamente a entender. aunque insisto que uno poco a poco va desarrollando ese entendimiento por asimilación y es algo bastante curioso. Bien, gracias, profe. Viendo la diapositiva que estamos acá, quisiera que nos detuviéramos un momento en esta diapositiva, profe, y que nos explicara nuevamente esta diapositiva un poco más lento, sobre todo la última parte. Cuéntenos De, nuevamente qué fue lo que nos quiso mostrar con esta diapositiva. bueno, Baldov, que es la persona que está aquí representada, igual él trabajó las ideas de Kaplan y trabajó las ideas también de Cooper, ¿sí? Son personas que se han dedicado al currículo en la enseñanza de lenguas, pero han pensado el currículo no desde lo que está totalmente explícito, ¿sí? Sino desde el currículo en el ejercicio real de las necesidades del aula. De hecho, esto está también dentro de una corriente que se llama la ecología del aula, la ecología lingüística. Entonces, ellos asumen que indiscutiblemente hay una cantidad de parámetros, como todos los tenemos en un contexto educativo. Tenemos unas metas, tenemos unos objetivos a desarrollar, tenemos unos indicadores para demostrar esos objetivos, tenemos unos contenidos que trazan, o sea, somos parte de ese sistema, no podemos obviar ese sistema. Sin embargo, ese sistema sí que podemos acompañarlo, integrarlo con otros elementos que van a hacer que la educación funcione no para rendir tributo al sistema, sino que la educación funcione para potenciar al sujeto que está aprendiendo. ¿Sí? Para que el estudiante en el salón de clase diga, por ejemplo, estoy aquí en la clase para sacarme 3 si soy malo, o sea, voy a tratar de sobrevivir y sacar el raspón con el 3, o estoy convencido de que aquí me voy a sacar 5, ¿sí? Sino que el estudiante esté convencido de entrar a la clase y al final de la clase diga, hoy aprendí algo, hoy aprendí que esto no se hace, hoy aprendí que esto se hace así, hoy aprendí algo para mi vida, la experiencia, ¿sí? Como dicen por ahí, o sea, uno tiene que aprender a aprender y eso hace, digamos, debería redundar en que uno aprende gracias al profesor o a pesar del profesor, porque eso es algo que una vez se le echa la culpa, el profe es malo, el profe es bueno, no, aprende gracias al profe o a pesar del profe, no importa, hay que aprender y eso lo ofrece este tipo de planeación, ¿sí? Entonces, digamos que obviamente hay como desde el estatus que uno tiene, es el status quo, el material que uno tiene, que es llevarlos de aquí a un estadio más alto de aprendizaje, que es lo que uno desea, ¿sí? De que eso ojalá debería estar en contexto en el ejercicio del día al día, en el corpus, cuando, bueno, no sé, existe en otras disciplinas, pero en inglés es algo que se utiliza todo el tiempo y es como recolectar información de los usos diarios que se hacen de las cosas, ¿sí? O sea, de pronto la gente no suma día a día peras, ni hoy tengo 5 peras, voy a ponerle 5 peras, entonces, ¿qué me da? ¿Sí? Sino la gente suma cosas, tengo 50 pesos para el bus y el bus me vale tanto, ¿cuánto me hace falta? Ese tipo de contexto le ofrece un sistema diferente para pensar, ¿sí? Entonces, y el corpus se basa en todo lo que sucede en la vida diaria, no lo que sucede desde la teoría, ni desde los propuestos, los postulados o cosas por el estilo. Obviamente entonces también de Language and Education Planning, pues de todas las partes de la lengua, de lo que tiene que ver eso, las contribuciones, cosas que ya he hablado de pronto tangencialmente ahorita también, pero esta parte es que cuando uno piensa en la planeación lingüística de incorporar la lengua, uno ofrece una cantidad de cosas que deben traer otro tipo de beneficios, ¿sí? Entonces, lo pone en 2 categorías, en la promoción lingüística también y en la intelectualización. Entonces, en la promoción lingüística, entonces está desde lo oficial y lo establecido, digamos tácitamente, por ejemplo, en el caso colombiano, los estándares, pasar de A1 a A2 o de A2 a B1, ¿sí? Que
que también desde lo instruccional se tiene que hacer una planeación de cómo suceden las clases, de qué perspectivas hay. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita dentro de la comunidad de enseñanza de lenguas, se había pasado de la parte de los métodos, de los enfoques, de todo esto, que fue en los 90, a principios, finales de los 90, casi hasta el 2000. De ahí entonces se marcó mucho el enfoque comunicativo y entonces que no, que communicative approach, todo era comunicativo, 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 las habilidades lingüísticas, sí, pero de ahí para allá entonces toda esta parte instruccional se empieza a pensar desde lo que se llamó el cambio intercultural, entonces ya la reconocción de otras cosas, y las instituciones juegan a eso, las instituciones juegan al reconocimiento de lo que es la identidad misma el marco legal, pero la identidad misma de la institución, ¿sí? Entonces, ahí hay un espacio de planeación grandísimo y necesario. Yo no puedo pensar que el estudiante del Cauca va a ser igual que el estudiante del Chocó, ni que va a ser igual que el estudiante de La Guajira. Así estén alejados de la capital y centro, eso no los hace similares. Podrán haber similitudes, pero también unas diferencias abismales, y eso se tiene que ofrecer desde la planeación. También, obviamente, abordando lo que llaman pressure group, entonces, a pesar de que se utilice la palabra presión, es lo cooperativo, ¿no? Entonces, las planeaciones tienen que darse de tal forma que unas personas vayan apalancando a otras, de que se mire quién es el fuerte, quién es el débil, porque son las realidades del salón de clase. Uno siempre tiene personas que son más aventajadas que otras. Eso se puede ir, digamos, como trabajando, se puede ir abocando y eso. Y obviamente desde el individuo mismo, todas las contribuciones que se tienen mismo. En cuanto a la intelectualización, entonces, obviamente todas las facilidades que eso ofrece, y se llamaría pues en desarrollo lingüístico un poco la sofisticación, ¿no? Entonces, lo que es el abordaje de la ciencia, del conocimiento, de las disciplinas, de todo lo que subyace en mi disciplina. Insisto en que en esto, por ejemplo, todo el abordaje bibliométrico, y para mí era igual, hasta que conocí todo este campo de la bibliometría, era ilógico que yo dijera, bueno, ¿y a qué hora me va a revisar 500 fuentes? ¿Cuándo va a hacer una revisión bibliográfica de 500 fuentes? Le va a comer años, ¿sí? Y cuando aprendí que no, que si uno parametriza, hay software que le analiza a uno eso, y que uno puede escribir un artículo científico a partir de un solo parámetro bibliométrico, y eso es ciencia, y estoy aportando el conocimiento en la disciplina, y que a partir del conocimiento de otros también yo puedo ganar conocimiento para mí, cosas por el estilo. En la profesión, las disciplinas, el diálogo entre entender una cosa y la otra, la planeación lingüística parte también de eso, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo asumo bueno, voy a dar el ejemplo, muchas personas dicen, no, es que el inglés y esto es tan difícil, o que el alemán es tan difícil, ¿y por qué hay tantas palabras tan parecidas? Ah, porque es que son latín, y resulta que es que yo sé latín también, porque en mi idioma se habla latín, ¿sí? Y entender la medicina en inglés o en alemán o en francés resulta muy fácil, porque es latín marcado en muchas formas, las interpretaciones del latín. Uno no necesita volverse, digamos, un experto en medicina para entender la medicina, si uno entiende la lengua y uno sabe que está en latín, y que si yo digo rino es nariz, y que si digo oto es oído, y cosas por el estilo, ¿sí? Eso es también parte de ese tipo de formación. De la cultura, bueno, eso es un punto aparte. Lo que pasa es que hay unas distinciones de cultura, de lo que es cultura alta y cultura baja, que son otro tipo de cosas también discutibles. Entonces, indiscutiblemente, la lengua me prepara a mí para el intercambio cultural, ¿sí? Cuando yo voy de visita a la casa de mi amigo y a partir del análisis que yo hago del contexto, miro cómo se tratan, si es adecuado hacer un tipo de cosas, si el comportamiento que tiene es aceptable, si tomo el riesgo y intervengo, si hay compatibilidad entre las cosas. Bueno, hay una cantidad de discusiones a partir de lo que es ese intercambio cultural, desde lo esencial que es el diálogo con el otro. Y lo que es el lenguaje para la diplomacia, obviamente, cuando uno cumple ya unos propósitos, había dicho yo algo como internacionales, pero quisiera también decir interculturales, ¿no? O sea, de que
yo aprendo, por ejemplo, códigos, que hay lenguaje neutro, pero hay un lenguaje sofisticado, pero hay un lenguaje básico o de jerga, que las jergas cambian mucho, que yo bajo cualquier pretexto utilizo un estándar. No sé si en otras disciplinas sufran tanto, por ejemplo, como cuando uno es profesor de lengua, pero a veces uno lee un correo o lee un escrito de un estudiante para una tarea y parece en cierto grado un castigo para los ojos porque uno dice, o sea, está utilizando un lenguaje totalmente inadecuado, le escribe un correo como si estuviera gritando en la calle, cosas por el estilo. Todo este tipo de cosas se aprenden también desde este tipo de formación, ¿sí? Entonces, el enseñar a una persona a escribir un correo en lengua extranjera va a ser el mismo ejercicio de enseñarle a comunicarse con cualquier persona que está en lo que se llama bajo el uso de la netiqueta al otro lado de una pantalla y me está leyendo y me está escuchando a través de las letras y está entendiendo mis intenciones a través de las letras. Bueno, todo esto es también este language of diplomacy. Muchas gracias, profesor César, por ampliar esta diapositiva. El profesor Jorge Aníbal Coral, quien es el coordinador de la licenciatura en música, escribe: lo expresado respecto a la fonética en música, en coro, se hace el uso cuando se canta en alemán, inglés, italiano, francés. Así no hablemos en esos idiomas, de todas maneras buscamos quien nos oriente. Ese es digamos, ese es un estadio muy bueno. Utilizarlo lo hacen, pero aprender la lengua les va a enseñar, por ejemplo, también otras cosas a partir de la música misma, ¿no? Es otro tipo, bueno, y más que la música también es considerado un tipo de cultura alta por las personas que son de esta tendencia en los estudios culturales, pero eso tiene un contexto obviamente geográfico, histórico, la lengua que se utiliza tiene unas intenciones, que me imagino que dependiendo del nivel de uso que se haga, le permitirá al profesional ser más o menos exitoso, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de que hay cantantes, pero hay intérpretes. Es la persona que entona la canción, pero está la persona que vive la canción y que transmite a partir de la canción. Y eso son ganancias definitivamente que se alcanzan. Y sí que hace falta una persona formada en un campo específico, pero obviamente digamos que a eso yo le añadiría el hecho no de que sepa la lengua, ni la creencia popular de que sea nativo, porque todo el mundo es nativo, todos nacimos en algún lugar, ¿sí? Y no hay un lenguaje nativo. ¿Cómo podemos decir que el español de Colombia es nativo y que es nativo en Colombia si el de La Guajira habla diferente al del Nariño o a San Andrés o Cartagena? Todos son diferentes, no hay ese tal nativismo no existe. Pero sí que hace falta una persona formada en la lengua, en la formación de la lengua, en todo su contexto que yo había mencionado, pero eso también hace parte, por ejemplo, se llama en inglés ESP, English for Specific Purposes. Ir a enseñar la lengua a un grupo de músicos donde vamos a entender un algo y ese algo se mira dentro del contexto, ¿no? Un poco el ejercicio hermenéutico. Entonces, digamos, interesantísimo y bueno, no sé si el licenciado en música reciba formación hermenéutica, pero uno dice, bueno, sí hace falta, desde la lingüística, desde la filosofía, una cantidad de cosas, y eso le enseñará al músico también a situarse en la historia y bueno, y uno ve que todos los saberes se concatenan, ¿no? De una u otra forma. Gracias, profe. Una última pregunta para cerrar este conversatorio es, volviendo nuevamente a la pregunta anterior de cómo articular varias acciones hacia un mismo fin, o una acción que tenga impacto en diferentes escenarios. Si usted tuviera la oportunidad de liderar la formulación de 3 proyectos de investigación que articularan la investigación, la enseñanza del inglés y las diferentes disciplinas que acompañan a las licenciaturas, ¿cuáles serían esos 3 proyectos que se le ocurren en ese momento? Bueno, esa suena cliché, ¿no? Esa es la pregunta muy difícil. Pregunta de reina. De reinado.
Obviamente, digamos, voy a responder por etapas y en cosas. Primero, un proyecto de investigación, ¿en qué perspectiva? Porque es que también la investigación misma, al igual que la educación, al igual que todo, se ha transformado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proyectos en estos eventos de procesos, tenemos que agradecerle digamos, al campo de la cibernética y los ingenieros de sistemas. Ellos inventaron todo este cuento de los proyectos, entonces donde hay un planteamiento del problema, donde hay un abordaje teórico, donde entonces hay una metodología que se implementa, donde se evalúan los resultados y entonces a partir de eso son las conclusiones. Cuando salen las conclusiones, el problema es totalmente diferente, ¿sí? Y entonces, esa era una forma de pensar los proyectos. Obviamente, este tipo de proyectos parte de un problema, ¿sí? Hay otro tipo u otra corriente mucho más moderna en el planteamiento de proyectos que está enmarcado entre otras metodologías que son las metodologías PMI y el agilismo en las metodologías, donde hay una palabra clave que es aportar valor. Es aportar valor, es pensar en qué voy a contribuir yo y entonces qué tipo de procesos yo establezco a partir de eso. Y eso se hace en unos marcos que se llaman unos sprints. Entonces, ejemplo, yo llego a una institución educativa, yo puedo desde la perspectiva anterior decir, bueno, voy a mirar un problema, voy a analizarlo, necesito tiempo para contextualizarme, no sé qué, si demás, Se pasó el tiempo y mi investigación resultó en un bonito artículo y ya. Y al final de cuentas uno va a mirar cuál es el impacto de la investigación y resulta ser bastante escaso o a veces nulo. Dentro de otro tipo de metodologías, entonces uno llega, por ejemplo, a una institución educativa y uno dice, bueno, ¿cuáles son los aportes claros que vamos a hacer a eso? Entonces, bueno, vamos a hacer un aporte a nivel didáctico. Entonces, bueno, el desarrollo de herramientas didácticas para la enseñanza de una disciplina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mis sprints son mis objetivos rápidos. Entonces, ¿qué tipo de objetivos voy a marcar en todo esto? Bueno, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Se tienen que hacer, obviamente eso no es que suceda pues a la loca, hay una cantidad de diálogos diferentes que suceden, tienen que existir unos tipos de acuerdos diferentes y este tipo de objetivos es como que le apuestan todo a uno rápido y alcanzarlo y apostar otro totalmente rápido y alcanzarlo otro y apostarlo otro totalmente rápido y alcanzarlo, más que decir establecí 4 objetivos de investigación, 3 objetivos, lo que haya sido y al final de cuentas quedó un texto bonito sin valor a la comunidad, en cambio el otro sí ofrece ese tipo de valores. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué proyectos planearía yo? Eso depende mucho de qué tipo de necesidades hay que abordar. Si se va a resolver un problema marcado en la historia, por ejemplo, pues bueno, uno ofrece un tipo de abordamiento. Si uno va a un contexto y dice, no, pero es que no podemos pensar en un problema específico, uno puede decir, bueno, déjame ver las evaluaciones. Ahí uno encuentra problemas seguramente, ¿sí? Cosas que abordar desde eh, aprendizajes, indicadores, administración, bueno, lo que sea. Y lo otro es también pensar en, bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de valor les voy a aportar yo? Y a partir de ahí marcar metodologías ágiles. Entonces, no digo que uno o el otro sea malo, ni que uno vaya en contra del otro. Lo que sí sucede es que hoy día también la investigación se piensa en estas perspectivas y también hay dimensiones que no se habían contemplado antes, ¿no? Entonces ahora se hace investigación en literatura y a partir de la literatura se desarrollan obviamente otro tipo de habilidades y otro tipo de cosas, pero también es investigación. Entonces, esto merece unas discusiones puntuales, bastante objetivas en qué se busca o resolver o qué se desea alcanzar y de ahí para allá plantear un proyecto del tipo que merezca, ¿no? No sé si soy suficientemente claro. Gracias, profesor César. Lo que entiendo es que las
los tres elementos se pueden articular: la investigación, la práctica, la disciplina y además el inglés, siempre y cuando se identifiquen con claridad cuáles son las necesidades de los contextos donde vamos a implementar un proyecto de investigación, siempre y cuando revisemos los resultados de las evaluaciones, las problemáticas que tienen los profesores y que pueden ser resueltas, o se puede avanzar en la solución de esas problemáticas en términos de didáctica, en términos de enseñanza, en términos de aprendizaje, en términos de manejar diferentes contextos y diferentes poblaciones. Siempre y cuando se tenga clara cuál es la necesidad del contexto, los 3 o 4 elementos se pueden articular y se pueden incluir dentro de la formulación de un proyecto de investigación, ¿sí? Eso es lo que me queda claro en este momento. Sí, señora. Bien, siendo las 12 en punto, doy las gracias a las y los asistentes a este conversatorio con el profesor César Arenas. Le doy las gracias al profesor por haber aceptado esta iniciativa nuevamente. Muchas gracias por su exposición, su participación, que nos deja pensando sobre muchas líneas de trabajo posibles. Y les invito a todas y a todos los presentes al conversatorio de mañana, que se llama La Rueda de la Pedagogía, alcanzando los objetivos de aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estará presente la profesora Lady Daniela Benítez Pantoja, egresada de la Universidad del Cauca, del programa de licenciatura en lenguas modernas en la sede de Santander de Quilichao. Muchísimas gracias, profesor César. Muchísimas gracias a los coordinadores de licenciatura que estuvieron presentes. Gracias a todas y todos los estudiantes y profesores que estuvieron en esta reunión y que hicieron sus aportes, preguntas, comentarios. Nos vemos mañana. Mil gracias a ustedes. Buen día.